Bien, hermanos, esta noche vamos a estar avanzando en el estudio de la carta o el sermón a los hebreos. Y hoy vamos a estar cubriendo el capítulo 2, los versos del 5 al 18. Esa va a ser la pericopa que vamos a estar cubriendo en esta noche. Y para comenzar, solo quiero que podamos ver una transición que se da aquí justamente en estos versículos que es muy importante. En la perícopa anterior, que fue justamente los versos del capítulo 2, los versos del 1 al 4, entre otras cosas estuvimos viendo el versículo 1. Yo creo que es fundamental, que es clave en esa perícopa. Permítanme aquí nuevamente ponerlo, donde se nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En esta sección en la que nosotros vimos, el argumento se centra en la responsabilidad que pesa sobre cada uno de nosotros en prestar atención, ¿verdad? Como hablamos la semana pasada, en poner una atención esmerada en las cosas que nosotros hemos oído, en el evangelio que se nos ha predicado. Dice la escritura que es necesario, no es una opción, no es una alternativa, es necesario, y nos da la razón de por qué, ¿no? Porque no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos, y más adelante, en el versículo 4, en el versículo 3, pregunta Pablo de manera una pregunta retórica: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Sí, por eso tenemos que prestar atención esmeradamente a las cosas que oímos del Evangelio, a la palabra de Dios, a la doctrina que se nos predica, porque no hacerlo puede dar al traste en que nos deslicemos y en consecuencia descuidemos lo que Pablo mismo llama una salvación tan grande. Y hago un paréntesis aquí para decir, Pablo lo dice. Bueno, ver si me compartió esta semana un texto que en la clase que están estudiando ellos en el curso de diaconisas le dio el profesor, un texto escrito donde hay una cita de, Atanasio. Déjeme censurarme. Tengo en mente que sea Atanasio, porque Atanasio sé que habló de esto, pero quizás sea exactamente Atanasio. Una cita de Atanasio, donde Atanasio fue uno de los primeros padres de la iglesia que definió cuáles eran los libros que la iglesia consideraba como inspirados por Dios, los escritos, que eran parte de lo que eventualmente vino a ser ya después, poco tiempo después, el canon bíblico, es decir, los libros que conforman nuestra Biblia. Y es interesante que Atanasio, cuando menciona Hebreos, dice, y permítame leérselo textualmente, digo, si me lo permite la vista, dice, eh, junto a otros escritos, dice, hay 14 epístolas del apóstol Pablo, que son las siguientes en este orden: ta, 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 y la dirigida a los hebreos. Entonces, solo digo esto para afirmar lo que vimos justo en la primera clase introductoria, que había divergencia en quién escribió Hebreo y en la idea de que Pablo fuera su autor es la idea que mayoritariamente ha dominado a lo largo de la historia de la iglesia. Yo me apego a ella, ¿no? Ya lo digo sin vergüenza. Trae la diapositiva. Y sin pedir disculpas.
Bueno, yo te voy a ignorar cada vez que digas Pablo. Bueno, decimos que ahí en la primera, en los versículos se nos está exhortando a perseverar, a prestar atención. Y ese es el tópico de esa primera película. Pero en esta sección que vamos a comenzar hoy, se nos va a hablar, es hermosa, hermano, es hermosa la porción que vamos a leer hoy. Y tengamos un poquito de paciencia y prestemos atención porque vamos a estar abordando un poquito de temas ahí muy interesantes. Pero el centro de esta perícopa, el centro de esta perícopa en la que nosotros vamos a estar viendo hoy se centra en cómo esa herencia, es decir, cómo la salvación tan grande que nosotros no podemos descuidar sin sufrir consecuencias, según nos dice en los versos anteriores, cómo esta herencia no nos llega a nosotros a través de los ángeles, sino a través del mismo Cristo. A través de Cristo nos llega esta herencia. Eso es lo que vamos a ver hoy. Esta salvación tan grande que no podemos descuidar, ¿verdad? Es tan grande precisamente por eso, porque el, la palabra, verso 2, estoy en la perícopa anterior, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Es decir, el Antiguo Testamento como revelación de Dios definitivamente fue firme, con credibilidad, ¿verdad? Y tanto así que se pone el ejemplo de que quienes transgredían su ley, lo que enseñaba, pues sufrían consecuencias. Pero este nuevo pacto, esta nueva revelación o esta completa revelación o final revelación del Padre, tal y como comienza diciendo justo en el versículo 1, donde nos dice que Dios, habiendo hablado en el pasado de muchas maneras, ahora nos ha hablado en este tiempo por medio del Hijo. Esta palabra por medio del Hijo definitivamente es muy superior a la anterior, y por supuesto que descuidarla conlleva consecuencias grandes, pero conlleva consecuencias grandes porque grande fue el costo, grande fue el precio de nuestra redención. Jesús, quien se tuvo que encarnar, y eso nos lo va a decir ahora el texto, quien tuvo que morir, quien tuvo que, y esta palabra es importante en esta porción, quien tuvo que sufrir para restaurar el destino glorioso de toda la humanidad, de toda la creación, no solo de los hombres, de toda la creación, pero particularmente de nosotros. Ajá. Por tanto, notemos, hermanos, que mientras desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, que fue el que terminamos la semana pasada, mientras en esos capítulos se establece la supremacía del Hijo sobre los ángeles, a partir de ahora, a partir del verso 5 vamos a entrar en una nueva sección, pero que va a abordar la humillación del Hijo y su sufrimiento. Ya no la exalta, la supremacía, eso ya lo vimos ya, pero ahora se nos va a hablar de la humillación, del sufrimiento, del costo de nuestra redención, de esta salvación tan grande que se nos dice debemos cuidar. Por tanto, entender la humillación de Cristo es fundamental. Entender la humillación de Cristo es fundamental. No podemos conocer la gloria de Dios
escuchemos, no podemos conocer, y lo digo despacio porque es un concepto profundo a meditar. No podemos conocer la gloria de Dios fuera del sufrimiento de la cruz. En otras palabras, el sufrimiento de Cristo en la cruz es la expresión más profunda en la que nosotros podemos conocer la gloria de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y el texto de hoy nos va a explicar por qué era necesario que aquel que fue heredero de todo, creador y sustentador de todo, como nos lo dice el capítulo 1, se tuviera que hacer hombre, tuviera que sufrir y tuviera que morir. Ajá. Como dice aquí en la diapositiva, en Hebreos capítulo 1 se nos muestra la supremacía, el Hijo es superior a los ángeles, pero ahora en el capítulo 2 se nos va a hablar de la humillación. El Hijo desciende al sufrimiento. No podemos conocer la gloria de Dios fuera del sufrimiento de Cristo. Dice el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. El autor comienza con una negación con su peso, con su énfasis. Está hablando de que en el mundo venidero Dios no sujetó a los ángeles, es decir, el mundo venidero no está bajo la autoridad de los ángeles, lo que está afirmando. Ciertamente los ángeles son espíritus ministradores, lo vimos ya en el versículo 4 del capítulo 1, son espíritus ministradores, están puestos al servicio de nosotros para nuestra salvación, para servirnos en nuestra salvación. Pero un aspecto que se nos enseña aquí en la Escritura, y es que los ángeles no son coherederos del mundo venidero, son parte, pero no coherederos al nivel que lo es, vamos a decir, primer lugar y primer término y sobre todo el Hijo, Cristo, Cristo. No es dice que Dios no sujetó o no puso bajo autoridad al mundo venidero, bajo la autoridad de los ángeles, del cual estamos hablando, es decir, del mundo venidero, que es equivalente a la salvación, a la salvación. Mundo venidero, el equivalente a la salvación. Es interesante porque este término acá, mundo, ustedes no lo van a poder ver ahí porque está bien chiquito, pero el término griego de mundo implica en su traducción de una manera básica la superficie de la tierra habitada por gente. Superficie de la tierra, ese es el término que se utiliza ahí, oikomene, oikomene. Ok, este es el término que se utiliza aquí. Oikomene. Ese mismo. Entonces, significa que el área de la tierra habitada por la gente, contrastando con lo que es el cielo, con lo que es debajo de la tierra. Pero aquí, en este contexto, se está refiriendo evidentemente al mundo que viene. Se está refiriendo al reino de Dios cuando finalmente sea establecido, a donde nosotros vamos a ir, a donde nosotros se nos anima a que preservemos la esperanza de que hacia allá nos dirigimos. Ajá, hacia allá nos dirigimos. Y comienza diciendo aquí el texto que ese mundo venidero no está sujeto a los ángeles, no está bajo su autoridad. Ajá. Y desde ya le voy a abrir un paréntesis. ¿A quién destinó Dios como herederos o coherederos del mundo venidero? Primeramente Cristo, definitivamente. Pero en Cristo
ese mundo venidero es nuestra herencia, según nos va a decir ahora el texto bíblico. Y digo entre paréntesis porque lo voy a poner aquí arriba, no voy a avanzar y luego descubrirlo más abajo, sino desde ya para que lo tengamos en mente. Dios no hizo que los ángeles fueran coherederos de esa salvación grande a la que hemos sido llamados y que eventualmente va a ser plena en el mundo venidero. Pero a nosotros sí, a nosotros nos hizo parte de esa herencia. Por eso esa es nuestra herencia. Ajá. Ese mundo es nuestra herencia junto con Cristo. Junto con Cristo. Por eso es que lógicamente el autor nos está diciendo que prestemos atención a lo que oímos, que no descuidemos lo que oímos, ¿verdad? Que cómo vamos nosotros a escapar si descuidamos una salvación tan grande, porque, ojo, hermano, tú eres heredero, coheredero con Cristo en el mundo venidero, algo muy superior a los ángeles. Y no es el propio apóstol el que crea esta comparativa, ¿ok? Es el que crea esta comparativa. Verso 6. Vamos a leer los versos del 6 al 8. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, ahora está hablando, aquí está hablando ahora Pablo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, en esta pericopa, estos versos, se está usando desde el 6 hasta el 6-7, se está usando lo que dice el Salmo 8. Dice aquí que alguien testificó en cierto lugar. Bueno, ese alguien fue David y ese cierto lugar fue el Salmo 8, versículos del 4 al 6. Es el pasaje que está haciendo alusión Hebreos. Y está diciendo cómo el Salmo expresa un hecho asombroso, un hecho asombroso. Cómo Dios ha tomado cuidado por el hombre. En primer lugar, por el hombre. Cuando nos comparamos nosotros, estoy hablando ahora del hombre, de la humanidad, de todos nosotros. Cuando nos comparamos con el resto de toda la creación de Dios y quizás con esa creación más sublime, el cosmos y todo lo demás, pudiéramos parecernos aparentemente insignificantes en comparación. Pero dice la Escritura que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Al hombre, a la raza humana, la hizo un poco menor que los ángeles en cuanto a poder, en cuanto a gloria celestial, la actual, la que el hombre tiene ahora, sí. Pero ojo, dice que lo coronó de gloria y puso todas las cosas. Aquí está. Y pusiste y puso sujetaste, todo lo sujetaste bajo sus pies. Sí, puso todas las cosas bajo sus pies. Es decir, aunque Dios decretó que todo está bajo sus pies y le dio al hombre esa autoridad suprema justo en su creación, lo cierto es que la realidad es diferente. Y la realidad es tan diferente que el mismo apóstol nos dice aquí, todo lo sujetaste bajo sus pies,
argumenta Pablo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, sujeto al hombre. Sí, noten la gloria que Dios y el cuidado que Dios puso con el hombre, ¿verdad? Pero concluye Pablo, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y aquí vemos algo que no podemos ignorar, y es el efecto letal del pecado. La caída en el Edén ha sido definitivamente un evento tan dramático que ha roto ese dominio original que el hombre tenía, que al hombre le fue dado. Sabemos que a Adán Dios le sujetó todas las cosas, le dio autoridad, dominio sobre toda la creación, pero ese dominio, esa autoridad en su sentido más puro, hoy no lo vemos. Hoy no lo vemos. El teólogo luterano Lenski lo expresa así, una frase que le leí y que resulta interesante. Dice, el hombre hoy lucha por dominar la totalidad de la tierra y termina en una tumba de unos pocos pies. Y esa es la triste realidad del hombre, ¿verdad? No, no nos vemos como esos seres a los que Dios miró con tanta misericordia y a los que Dios cubrió con tanta gloria, según los versos estos del 6 al 8. No nos vemos así, definitivamente. No nos vemos así. Pero, versículo 8, versículo 9. Pero, y este pero es uno para mí, mientras preparaba el estudio bíblico, este pero es uno de esos peros maravillosos, gloriosos, extraordinarios que nosotros podemos encontrar en toda la escritura. Ese pero, ese pero. Es una de esas palabras, es una palabra que conecta. Ya les he hablado en otros momentos de la importancia de estas palabras que conectan, que dan continuidad a un pensamiento. Y aquí es hermoso. Dice Pablo, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra. Es decir, el hombre, versículos anteriores del 6 al 8, el hombre fue coronado con gloria, pero la ha perdido finalmente, y hoy no se ve ni rastro de esa autoridad y ese dominio y esa gloria con la que Dios lo invistió en un principio, pero nosotros tenemos la mirada fija. Nosotros los cristianos, tú y yo, tenemos la mirada fija. Nosotros vemos a aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles, a aquel que fue hecho como uno de nosotros, pues fuimos hechos poco menos que los ángeles, nos lo dice anteriormente. Nosotros mantenemos la mirada fija en aquel que fue hecho como uno de nosotros, a Jesús. A él sí lo vemos coronado de gloria y de honra. A él y en él sí vemos ese dominio y esa autoridad y esa gloria pristina, primera que el hombre tuvo en él, este segundo Adán, Cristo. A él sí lo vemos así. A él sí lo vemos así. Pero nota ahora este, hermano. Lo vemos así a causa, debido a, por causa del padecimiento de la muerte. Por causa del padecimiento de la muerte, de su sufrimiento, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por quiénes todos? Por todos nosotros, los que hemos perdido esa gloria con la que Dios en un principio nos dotó. Entonces, Nos pudiera decir, dotó. pastor, que
Aquí vemos a Jesús en su carácter de segundo Adán, como él redime la humanidad, Eh, la raza humana. correctamente. Y vamos a ver que hacia ahí nos lleva justamente Hebreo, exactamente. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Ah, sí, este versículo 9, por eso yo digo que ese pero es glorioso, porque es el gran contraste que se nos da entre nuestra condición caída y Cristo. Y Cristo que es en quien nosotros hallamos nuevamente la restauración y la redención Aquí está justamente en el versículo 9 está la respuesta al dilema del versículo 8. Es decir, aunque no vemos al hombre en control, dice Pablo que no lo vemos, pero vemos a Jesús. Él es nuestro Salvador. En Él vemos esa gloria y no solo Él es nuestro Salvador. Aquí se nos está diciendo, Él es nuestra esperanza. ¿A dónde tú vas a ir fuera de Cristo, amado? ¿A dónde vas a correr? ¿Qué esperanza tú puedes tener fuera de Cristo? Si toda la restauración presente y futura que se nos promete es justamente gracias y en virtud de Cristo. Él asumió nuestra naturaleza humana y sufrió, como dice aquí, la muerte por todos nosotros, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros, gustase la muerte por todos nosotros. Ujú. Entonces, esta es una visión, yo diría, bifocal, la visión bifocal del cristiano. El lente natural, lo que ven nuestros ojos, un mundo fracturado bajo el poder absoluto y universal de la muerte. El lente de la fe, el lente de la fe, lo que ilumina la palabra, porque es por la palabra que conocemos esto. Vemos a Jesús ya coronado de gloria y honra a causa de su padecimiento, a causa de su padecimiento. Con los ojos naturales nosotros vemos a un mundo bajo el poder de la muerte. Con los ojos de la fe vemos a Cristo y vemos la restauración que Él obró a nuestro favor. Ahora, entendamos esto. Jesús no fue coronado de gloria a pesar de su muerte, sino a causa de su muerte. Al gustar Cristo la muerte y al gustarla por la gracia de Dios para todos nosotros, Él ahí estaba cumpliendo el propósito para lo cual vino, el propósito para el cual fue enviado. Él murió porque vino para morir. No, no, no que vino, se encarnó y tuvo que sufrir una muerte sorpresiva en manos de los, de los judíos y de los romanos. No, no. Él se encarnó para morir. Lo hemos hablado siempre cuando viene la época de Navidad. Resaltamos esta verdad tan poderosa y la resaltamos siempre. Les hablo del icono histórico de la Navidad, donde se ve el niño junto a la Virgen allí en aquel pesebre y lo ponen, ¿verdad? Envuelto en sus mortajas fúnebres. El bebé envuelto no en pañales, sino en mortaja fúnebre, dentro, no de una cunita, sino dentro de un ataúd. Simbolizando con esto lo que la iglesia siempre ha creído, que Cristo nació para morir. A eso vino nuestro Señor. Y permítanme hablar un poquito más, profundizar un poquito más de esto. El término que vemos en el versículo 10, echémosle una mirada por un momento al versículo 10.
porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, está hablando de Dios, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ujú. Entonces, quiero resaltar lo que nos dice aquí justo adelante. Convenía, era necesario, conveniente. Este término literalmente en griego si, se traduce como ser apropiado o correcto. Sí, era lo que había que hacerse, era lo que correctamente se demandaba. ¿Quién? La propia justicia de Dios. La Esa propia palabra no me justicia de Dios. gusta mucho, convenía, Sí, porque yo por eso estoy denota haciendo, que ajá, le conviene, que no es en realidad tan necesario, pero le conviene. El español no es muy exactamente, bueno en esa área, sinceramente. exactamente. Por eso es que yo estoy haciendo, queriendo resaltarla, porque para nosotros sugiere como algo conveniente, ¿no? Y siempre lo conveniente suena como algo laxo, como algo eh, utilitario, como algo que me conviene a mí, pero no, no es el sentido. No sé por qué lo traducen, pero esta palabra en el griego se oye así, prepo, y esta es la connotación que tiene, ser apropiado o correcto. Y noten, con la implicación de un posible juicio moral involucrado. Entonces, en otras palabras, eso es, lo traduciríamos quizá, lo parafrasearíamos de esta manera, porque era lo conveniente, era lo que se esperaba, lo apropiado que debería ocurrir. Ajá. Era lo correcto, lo justo que debería ocurrir, que aquel Dios por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, es decir, queriendo salvar a mucha gente, era conveniente, apropiado, adecuado que perfeccionase por aflicciones, sufrimiento, al autor de la salvación de ellos. Porque Dios es justo, porque Dios no echa debajo de la alfombra el pecado, porque Dios lidia con el pecado intransigentemente. Y por tanto, si Dios quería salvar a su hombre caído, a ese hombre que él creó un poco menos que los ángeles, que lo vistió de gloria y que ahora está hecho un guiñapo humano, si Dios quería redimir a ese hombre, era apropiado, era correcto, era justo que el Salvador tuviera que pagar las consecuencias, que el Salvador tuviera que ser perfeccionado por aflicciones hasta ejecutar la salvación de la raza humana. Perfeccionado, pastor, ¿qué quiere decir eso? Ahí vamos también. Esa es otra palabrita que también le vamos a mirarla de Quiere cerca. decir que había un pago, alguien tenía que pagar esa muerte, como él dijo al principio en el proevangelio. Ciertamente morirás. Y entonces Exacto, es lo que está pasando. Con la raza humana sigue muriendo. Pero aquí Cristo cortó esa maldición y asume exactamente, esa maldición él, y tiene que morir. Así que esa exactamente. convenía se puede Conveniencia. ver de este punto de vista de que convenía a quién. ¿A quién le convenía esto? A la raza humana, por supuesto, más que No dice, a Dios. no dice, Pero mira lo que dice el texto,
convenía a aquel, Ajá, que es Dios, Dios. a Dios, convenía a Dios Ajá. por cuya causa son todas las cosas, porque en todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación. Convenía, era necesario que Dios obrara justamente para defender Porque su no había otra justicia, manera. para No había defender otra su manera. carácter, para que Dios no quede como como imperfecto, Mentiroso. O como mentiroso, porque imperfecto. dice, ciertamente morirás. Entonces, ¿cómo es que Exactamente. vas a morir y Él ahora yo tiene tengo en salvación? su palabra, su carácter, tenía que ser vindicado. Y por eso era conveniente, era justo, era correcto, era apropiado que aquel que Dios enviara para salvar tuviera que sufrir, tuviera que sufrir. Jesús, por tanto, hermanos, no es un simple líder que nos muestra un camino como si fuera uno más fuerte que nosotros, que nos lleva a, vamos a decir, que nos está mostrando el camino y que él también necesita ser salvado como lo somos nosotros. Digo, estoy pensando, pues, estaba pensando en ese momento en las corrientes heréticas cuando ponen a Cristo como el adopcionismo, cuando lo ponen como uno de nosotros que fue adoptado por Dios para cumplir una misión salvadora o algo así, o como lo ponen los progresistas, que lo ponen como un líder judío que Dios también comisionó para una tarea revolucionaria contra Roma y llevar a los pobres, oprimidos, judíos a una salvación. No, 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 nada de eso. Todo eso es un error. Es un error. A diferencia de nosotros que somos caídos, Jesús no tenía pecados por los cuales ser salvo. Él no necesitaba ser salvado. Por lo tanto, él no entra, entre comillas, él no entra en la salvación como uno de nosotros, sino que Él es quien causa nuestra salvación en su totalidad. Él es la causa de nuestra salvación. La causa, el autor. Mira cómo bien, hermosa palabra esa. Perfeccionarse por aflicciones. ¿A quién? Al autor de nuestra salvación. Y este término, permítanme echarle una miradita también, ese término autor, dice en el griego archegos, una persona que como originador o fundador de un movimiento continúa como líder, como pionero, como fundador. En otras palabras, es como, al hablar de Cristo como el autor de nuestra salvación, es como decir que Él es el líder pionero que nos conduce a nuestra salvación, que nos conduce a nuestra salvación. El autor es Por Cristo eso Jesús. anteriormente se le llamaba el camino, porque aquí El habla, camino, exactamente, no el el camino a camino, la no, salvación. quizás por eso era Nadie va el al Padre, término, ajá, sino por nadie va mí, al Padre si no es por mí. El camino, el autor, no es el Mahoma, no guía. es Abraham, no es ningún líder de las grandes religiones, Buda, no, es Jesucristo, el autor de la salvación de ellos, de los hombres caídos, que hemos perdido esa gloria original, y pero que Él ha venido a restaurar a costo de las aflicciones que tuvo que padecer en la cruz, en la cruz, en la cruz. Ujú. El autor de nuestra salvación, la causa de nuestra salvación.
Cuando el texto dice que era necesario que, aquí está otra palabra que también queríamos resaltar, que era necesario que fuera que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Este término perfeccionar eh, no se refiere, y sí lo implica, ¿ok? Sí lo implica, pero hay que leer el contexto. No se refiere a una mejora moral, perfeccionar, como diciendo, es necesario que a través del sufrimiento Cristo fuera moralmente purificado o moralmente perfeccionado, porque ese es un poco el sentido de este término teleio, a perfeccionar con una carga moral, es decir, perfeccionar para que sea mejor. No necesariamente es lo que está diciendo aquí el texto, porque este término también implica, y aquí particularmente, llevar a alguien a un objetivo o meta específico. Perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Llevar a alguien, llevar a alguien a una meta específica. Sin el sufrimiento y sin la muerte, hermanos, Jesús no habría sido un salvador completo para nosotros. Entonces, lo que está diciendo el texto en este sentido es que Dios usó las aflicciones y el sufrimiento para perfeccionar o para llevar a Cristo a cumplir la meta para lo cual había sido enviado, que era justamente salvarnos. Pero Cristo Telos. tenía que crecer en su papel de Mesías y cumplir algún tipo de, bueno, sí, que tuvo que cumplir la ley desde la cuna Sí, hasta la tumba. correcto, correcto. Pero Ajá. no, Cristo no tenía que crecer en moral ni en nada. Bueno, Bueno, pero es que Mateo solo el dice que el niño cuerpo. crecía en conocimiento. Exactamente. En las propiedades, en aquellas cualidades propias de la naturaleza humana, en la física, la biológica, la mental. Sí, en eso sí, él era humano, él no era, ¿verdad? Eso reafirma su naturaleza humana. Pero en materia de la moralidad, porque eso es lo que este término griego conlleva, ¿no? Este perfeccionar conlleva, por un lado, como alguien que tiene que crecer en la moralidad, ser perfeccionado. Por ejemplo, ese mismo término, déjenme ver si lo podemos ver para que lo veamos en otros textos bíblicos. Déjame ver si en otros textos bíblicos aquí se nos da. Dice, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2 verso 5. Verdaderamente en esta persona el amor de Dios es perfeccionado. Hablando de cristiano. Ajá. El amor de Dios es perfeccionado. Esa persona crece en las implicaciones del amor de Dios. El cristiano crece en las implicaciones del amor de Dios. Como todos nosotros estamos supuestos a crecer, a ser perfeccionados en el amor de Dios, ¿verdad? Ahora, no es el sentido que se está usando en Hebreos capítulo 2, verso 10, porque Cristo no tenía que ser perfeccionado en nada, ni en el amor de Dios, como dice Juan, hablando de Juan, ni en ningún otro aspecto de la vida moral de Cristo.
¿verdad? Recordemos que él era perfecto y más adelante se nos va a reafirmar que era sin pecado. Pero, y este es el punto, teleios también implica, como ya les dije, la idea de avanzar a la meta, llevar a alguien a un objetivo o meta específico. Y eso es justamente de lo que se nos está hablando, cómo Dios, para propiciar la salvación nuestra, la redención nuestra, ¿verdad? Que estábamos caídos, envió a su Hijo y lo perfeccionó a través del sufrimiento, lo llevó a través del sufrimiento porque era conveniente, recuerda, porque era conveniente, era propio, era lo que había que hacerse, lo que debía hacerse. Llevó al Salvador, al autor de nuestra salvación, lo llevó a través del sufrimiento para que cumpliera la meta específica, el objetivo al cual vino Cristo, que era salvarnos. Porque, hermanos, sin sufrimiento y sin la muerte, Jesús no habría sido, repito, un salvador completo para nosotros. El sufrimiento fue justamente el medio necesario, conveniente, en el sentido que ya lo explicamos, para que él pudiera cumplir su oficio como sumo sacerdote que ofrece su propia sangre para la expiación. Ajá. Entonces, la victoria completa en la cruz de Cristo a través del sufrimiento fue completada, fue obtenida definitivamente. La gloria y la honra con las que después el Señor fue coronado, según lo vemos con su glorificación y demás, son el reconocimiento de su obra terminada, pero donde Cristo obtuvo la victoria completa de nuestra redención y de la derrota del diablo, como lo vamos a ver a continuación, fue justamente en la cruz. Y hablar de la cruz, hermanos, es hablar de sufrimiento, del padecimiento que él tuvo que enfrentar como nuestro representante y sumo sacerdote. Ajá. Esta salvación a través del sufrimiento tiene varias connotaciones, pero una de ellas yo creo que es muy consoladora para nosotros, es que Él puede compadecerse, que Él puede compadecerse y tener empatía de nosotros cuando sufrimos. Él sabe lo que es sufrimiento porque Él tuvo que ser perfeccionado, encaminado a cumplir su misión a través del sufrimiento. Porque Él mismo padeció, se nos dice, Él es capaz de ayudarnos a nosotros los que somos, los que padecemos hoy. Ajá. Recuerden que eso es parte de la humanidad de Cristo, es decir, del haber asumido la humanidad. Al sufrir como hombre, Él se identifica plenamente con nosotros. Y nota como dice, mira qué hermoso en verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza, no se avergüenza. Al sufrir como hombre, Él se identifica plenamente como nuestro hermano. Y eso es justamente lo que le permite a Cristo ser sumo sacerdote, porque es hombre también. Y no solo sumo sacerdote, sino un sumo sacerdote misericordioso hacia nosotros, que no se avergüenza de llamarnos hermanos, fiel hacia Dios y misericordioso hacia nosotros. Es decir,
En Jesús, que Jesús sea el autor de la salvación a través del sufrimiento, significa que Él es el que origina personalmente el, el ejecutor de nuestra salvación, de nuestra redención. Y cuando Él nos redime en la cruz, Él está alcanzando la plenitud de su oficio como Salvador. Por eso para nosotros la cruz es tan gloriosa, porque es ahí donde Cristo se consagra. Vamos a decirlo, ahí es ahí donde Él es finalmente perfeccionado a través del sufrimiento como nuestro Salvador. Es ahí donde Él se somete voluntariamente al dolor, se somete a la muerte y lo hace en nuestro lugar. Es decir, lo hace como hombre, porque a eso vino, a eso fue enviado por el Padre. Lo hace como hombre en nuestro lugar. Y eso, hermano, lo convierte también en nuestro consuelo en medio del sufrimiento. En nuestro consuelo. Cuando sufres por la tentación, cuando sufres por el pecado, tú puedes tener la plena certeza de que Cristo conoce, percibe, entiende plenamente lo que tú estás padeciendo. Lo entiende porque Él lo sufrió. Lo entiende porque Él lo cargó como hombre. Lo entiende porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y no se avergüenza de llamarte hermano. No se avergüenza del vínculo contigo. Y eso es hermoso, definitivamente. Que la Biblia también nos enseña que a nosotros se nos ha concedido padecer por Cristo, los sufrimientos de Cristo. So, Exactamente, exactamente. Y en verdad, y si nosotros nos detenemos un momento en el pensamiento judío y aún el pensamiento humano, el pensamiento de todos los hombres, que un salvador sufriente es un escándalo. Un Mesías sufriente para los judíos era un escándalo. Para el hombre actual, el modelo de Salvador es alguien con al estilo Donald Trump o al estilo un héroe de película. Pero sin embargo, en la sabiduría de Dios, el Salvador de la humanidad se fue revelado en completa debilidad, en completa debilidad. Pero ojo, nota aquí, volvemos al verso 10, convenía que así fuera. Era apropiado para el carácter de Dios que así fuera. Porque de esa manera se preserva íntegramente los atributos divinos. Dios no merma, Dios no disminuye en su carácter como juez justo que condena irremediablemente el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Para nosotros que lo vemos como un siervo sufriente y desbaratado en esa cruz, nos es así a nuestros ojos, pero en el mundo espiritual, él estaba destruyendo la muerte. Quiere decir que lo que nosotros no vemos es también muy importante. Él está Entonces, trayendo de vuelta completo a la resurrección toda la creación, no exactamente, solo al hombre. y tengamos este pensamiento también para avanzar. No fue un error, no fue una tragedia inesperada
que Cristo sufriera. Por tanto, ¿verdad? No fue sino era algo conveniente, algo apropiado, algo que Dios mismo ejecutó para que tú y yo pudiéramos finalmente ser redimidos. Planificó un plan. Planificó y llevó a cabo para que tú y yo pudiéramos ser redimidos y restaurados a la primera gloria, esa que nos espera en el mundo venidero, como leímos anteriormente. Esa herencia a la que hemos sido llamados que nos aguarda en el mundo venidero. Para llegar allá, primero Él tuvo que venir acá y tuvo que sufrir para poder satisfacer y mantener intacto el carácter de Dios y a la misma vez expiar nuestros pecados. Como hombre, Cristo Jesús, como hombre en su condición humana. Como dice, para llevar muchos hijos a la gloria. Dice aquí, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Ese es el mundo venidero del que nos habla anteriormente el texto. Esa es la salvación tan grande que no podemos descuidar. Esa es la herencia que los ángeles no tienen. La coherencia con Cristo en el dominio, autoridad y gobierno en el mundo venidero. Queriendo llevar muchos hijos a la gloria, convenía que el Hijo de Dios sufriera en la cruz y muriera. ¿Cómo escaparemos, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué hacen los que profesan salvo siempre salvo con esa advertencia tan grande? Yo no sé, en verdad no sería bueno, pero yo no sé en verdad. No sé cómo ellos leen ese texto. Ahí en la diapositiva lo dice claro. Si no coges el caminito, vamos todos rumbo a la muerte por el pecado. Si no vas tras Cristo como Él hizo el camino, pues entonces caes en pecado. No es tu propia idea, es Cristo la que... exacto. Cristo no es un guía turístico, dice aquí en la diapositiva. No simplemente uno que nos muestre el camino que ya existía. No es un náufrago fuerte. Es decir, no es alguien que se salvó a sí mismo y ahora nos arrastra con él a la orilla. Él es el archegos, el originador, el autor. Él es el puente mismo. Él crea la salvación en su totalidad. In toto. Latín, aprenda un poquito de latín. En su totalidad. Él es el autor, el que la crea, el que la ejecuta, a costo de su sufrimiento, de su obediencia fiel al Padre, de su amor hacia la humanidad caída. Dice el verso 11 al 13, porque el que santifique y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Sí, nota como dice, el que santifica y lo que santifica de uno son todos. Y eso apunta a cómo compartimos ese origen humano, esa conexión adámica con Adán, con el primer hombre, con la humanidad. Por eso es que él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él se identifica plenamente con nosotros como hombre. Y ahí se está usando textos, el Salmo 22, Isaías 8, 17 al 18, donde se revelan allí, ¿verdad? Cómo Jesús, el Mesías, se identifica plenamente con sus hermanos. Versos 14 al 15, avancemos un poquito porque se nos va Un el tiempo. momentico, cuando Él dice ahí, de uno son todos, ese uno es Adán.
y de los que son santificados. De uno, porque era Adán, que es la raza que pecó. De uno son todos. Porque el que Todos somos santifica de y la los que misma son raza. santificados de uno son todos. No, eso es Dios. De uno son todos. Se está refiriendo al segundo Adán. Te voy a decir, se está refiriendo, se está refiriendo en el contexto a Dios. Así lo entiendo yo. Mm. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Y el que santifica es Cristo, los que son santificados somos nosotros, pero todos somos de Dios, quien en el verso anterior se nos está diciendo que es el que a través del sufrimiento llevó, eh, perfeccionó al autor de nuestra salvación. Está hablándose de Dios en este caso. Por lo cual, ahí está hablando de Cristo, por lo cual no se avergüenza Cristo de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esos son los textos que le comento, ese texto es Salmo 22, salmo que mesiánico, y otra vez yo confiaré en él, en Dios, Isaías 8:17, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Eh, Isaías 8:18. Entonces noten cómo Pablo utiliza estos tres versos de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento para reafirmar esa conexión de Cristo con nosotros, esa identificación de Cristo con nosotros, de la cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es decir, está plenamente identificado con nosotros y está sufriendo y padeciendo plenamente identificado con nosotros. Así que ese así que siempre es importante cuando estudiamos la escritura. Así que, versos 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo, ¿no? Se hizo hombre también. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, y aquí vamos a ver una enorme paradoja, para destruir por medio de la muerte, sufrimiento, el dolor, y eventualmente la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Ah? Dice que él participó de carne y sangre. La encarnación, por tanto, hermano, es fundamental, es vital. Fue necesaria para que Cristo pudiera morir. Y al morir, dice aquí que él le quitó, por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Catargesé, destruyó, literalmente puso fuera de servicio. Así se traduce literalmente. Puso fuera de servicio al que tenía el imperio de la muerte. Y aquí vemos, como decía, una gran paradoja. ¿Por qué? Porque Jesús utilizó la misma cosa que el diablo empleaba como arma de terror contra nosotros, contra sus víctimas. Usó eso mismo que es la muerte para herir a la propia muerte, para destruir y quitarle aquel que tenía el imperio de la muerte al diablo. Pero para que esta paradoja ocurriera, el autor de la salvación debía tener la capacidad física de morir. Tenía que morir, porque fue por medio de la muerte que él la arrebataría. Por tanto,
ya que los seres humanos somos físicamente carne y sangre, Jesús también tuvo que compartir, tenía que compartir, asumir la misma naturaleza humana de forma directa, en plena correspondencia con nuestra naturaleza humana. Solo al asumir la naturaleza humana, solo al sujetarse el mismo Dios, esto es impresionante, al sujetarse el mismo Dios a la mortalidad, el inmortal a la mortalidad, solo podría ser siendo hombre. Solo podía morir siendo hombre. Porque como Dios eterno, no podía morir. Pero como hombre, él sí pudo utilizar el acto de morir. Y a través del acto de morir, llevar a cabo la redención. Y aquí ahora está hablando de la Santa Cena, ¿no? Así por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre en la Santa Cena, porque Cristo, el cuerpo de Cristo, que es nuestro propio cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo y la sangre que tuvo que derramar por nosotros, ¿no? Está hablando ahí de la Santa Cena, No creo que esté de hablando, la pero tú lo similitud puedes ver, de... tú lo puedes inferir. Sí, porque es que, ¿por qué comemos la carne y la sangre? Porque el Señor nos dijo que hiciéramos eso en recordatorio. Si no es porque Él está presente, Él sigue haciéndolo constantemente hasta la actualidad y seguirá en el futuro haciéndolo. La carne y la sangre de Cristo es comida para nuestra salvación. Y ¿Ya? todo el tiempo, Al morir Cristo como un sacrificio expiatorio, que es lo que nos dice, eh, gustó la muerte por todos, participó de lo mismo, gustó al Cristo morir como un sacrificio expiatorio, él le quitó las bases del poder del diablo, que era el pecado, que era el juicio de la muerte. Ya no hay condenación, lo que justamente el diablo usaba para condenar y eventualmente matar, Cristo se lo quitó. Y la paradoja de que la muerte libera a la muerte, porque eso es lo que se está dando, lo que se está dando es eso, la muerte libera la muerte, no es una teoría, sino es un hecho teológico, un hecho con resultados reales. ¿Por qué decimos esto? Porque por la muerte de Cristo se rompe justamente la esclavitud y permite que el hombre pueda escapar del temor de la muerte y del diablo. Ajá. Porque Cristo murió y porque murió para redimir, el hombre tiene ahora la esperanza siempre de que la muerte no es el final y por tanto el temor a la muerte debiera ser disipado ante la realidad de que Cristo murió y resucitó por nosotros. Por tanto, le damos siempre, por supuesto, gracias a Dios por esta divina paradoja. Es decir, el Salvador que se somete voluntariamente a lo que parece ser la derrota, porque eso es lo que aparenta una derrota, la muerte, pero a través de esa muerte desarma desde adentro al que usaba esa derrota como su mayor poder y contra nosotros. Y al hacerlo así, deja abierto un camino para todos nosotros hacia la gloria. Abre el camino, como dice el Te Deum, a través del sufrimiento abriste un camino hacia la gloria.
ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él se hizo hombre para salvar al hombre, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Sí, debía ser en todo semejante a sus hermanos, su humanidad total, por supuesto, excepto el pecado, ¿no? Excepto el pecado, pero su humanidad total, semejante al, tenía que ser para poder ejercer su oficio, redentor, debía ser así. Y aquí para la palabra espiar, que es otra palabra clave en esta pericopa, se usa un término que ahora mismo les voy a compartir las implicaciones, que significa, se traduce como perdonar, con el enfoque de medios por los cuales se logra el perdón. Perdonar, pero con un enfoque de que a través de ese medio se está logrando el perdón. Y en este caso, cuando habla de que Cristo, como sumo sacerdote, expió los pecados del pueblo, está haciendo alusión de que perdonó a través del medio de su propia muerte, de su propio sufrimiento, de su sangre y cuerpo, los pecados del pueblo. Expió, esa es la connotación de la expiación, perdonar a través de su propio sacrificio, perdonar los pecados, en este caso los pecados del pueblo, los pecados del pueblo. Y esto, hermano, conecta, aquí sí, conecta también con el servicio divino, porque Jesús no solo ganó el perdón en la cruz una vez allá en Palestina, sí, ahí lo hizo, pero como sumo sacerdote eterno, él sigue intercediendo a favor nuestro todos los días y nos distribuye cada día, nos distribuye sus beneficios, particularmente a través de la Santa Comunión. Porque a través del servicio divino, a través de los sacramentos, a través de la palabra, se nos dan los beneficios de lo que Cristo, nuestro sumo sacerdote, obtuvo para nosotros a través de su expiación, que es el perdón de nuestros pecados. No es un evento puntual en el pasado, sí, lo fue allá, pero hoy se sigue actualizando, que es como decimos en el servicio divino, ese evento se nos actualiza cada semana. El sumo sacerdote nos socorre en la tentación. Verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tú estás siendo tentado, tú estás sufriendo bajo alguna tentación. Bueno, él es poderoso para socorrer a los que son tentados, se nos dice. Y esa capacidad, Iván, no es teoría, ¿ok? No es teoría. Él sufrió la tentación, especialmente, por ejemplo, recuerden en Getsemaní, la tentación a evadir la cruz. Sufrió el peso que eso implica para el ser humano y venció. Él es poderoso, literalmente, él es capaz de hacer algo. Eso es lo que significa aquí poderoso, capaz de hacer algo. ¿Capaz de hacer qué? Capaz de socorrerte en medio de tus luchas. No, a mí ni Dios me salva, no te equivocas. Él es poderoso, él es capaz
de socorrerte en cualquiera que sea tus luchas. Cualquiera que sean tus luchas. Bueno, hermanos, terminemos con unas aplicaciones de esta porción de la Escritura. Una pregunta, si se puede ahí, Sí, claro. sobre el dominio ese de Satanás, porque ciertamente en toda la Biblia nosotros vemos como la narrativa de que cuando Cristo es tentado en el desierto y Satanás se le ofrece diciendo, póstrate ante mí, yo te daré a ti todo esto, todos estos reinos de la tierra. Entonces, en muchas partes se nota como se describe a Satanás como el Dios con D minúscula de este siglo y se habla como Jesús fue quien descendió a los infiernos y arrebató las llaves del abismo eh, a Satanás. Y entonces yo lo que quiero saber es qué tipo de imperio es ese imperio de la muerte, porque yo no puedo creer que eso sea algo como que el diablo controla la muerte soberanamente, porque eso es un atributo de Dios. Entonces, ¿será que él usa la muerte para influir miedo y mantener a la humanidad bajo ese yugo de esclavitud, de miedo a eso? Porque me inclino a pensar así, pero entonces, ¿qué es lo que le estaba ofreciendo el diablo en el desierto a Jesús? ¿Era infladera entonces o era verdad? Él tenía para ofrecer lo que estaba ofreciendo entonces. So, Bueno, yo diría que lo del desierto no lo daría ahora, pero lo segundo sí es como tú planteas. La manera en que el diablo esclaviza al hombre es a través, en este sentido, a través del temor a la muerte. Diríamos que es la final estocada, la final eh, estrategia que el diablo utiliza para esclavizar, ve como dice aquí, para mantenerlos sujetos a servidumbre durante toda su vida. Ajá, al hombre, mantenerlo sujeto a servidumbre, esclavitud, por el temor a la muerte, el temor a la muerte. El temor a la muerte es es posiblemente el temor más grande que el hombre enfrenta en toda su vida, en toda su vida. Eh, y justamente el temor a la muerte cobra validez cuando no hay una esperanza después de la muerte, cuando no se vislumbra algo más allá después de la muerte y mucho menos cuando se llega a la muerte con un profundo sentido de acusación pecaminosa y de acusación en su conciencia de quien ha estado en rebeldía contra Dios. No estoy hablando de cristianos, estoy hablando de personas normales, pero que Dios, el Espíritu Santo, es poderoso para revelar y acentuar ese sentido de condenación, de culpabilidad, por supuesto, procurando el arrepentimiento, buscando el arrepentimiento. Pero ese temor a la muerte es justamente, ¿y qué es lo que hace Cristo? A través de la muerte, a través de él mismo atravesar esa puerta, él mismo sufrir esa muerte, pero no el mero hecho de sufrirla, sino sufrirla y en consecuencia pagar a Dios la satisfacción por los pecados que nos esclavizan y nos conducen a la muerte. La muerte no tiene que ver Y con el el diablo, temor la a la muerte tiene que muerte ver también, la muerte no tiene que ver con el diablo, la muerte tiene que ver con Dios y tiene que ver con el hombre. y Pero el tam- diablo utiliza la muerte como medio de esclavizar al hombre a un temor a enfrentar eso.
Y Y también Cristo, al, como hombre, encarnarse, sufrir y morir, está enfrentando cara a cara la muerte, pero ojo, está redimiendo la causa de la muerte. Está pagando, está haciendo expiación para quitar de una vez y por todas el efecto de la muerte de eso que pesaba sobre la humanidad. Entonces ahora el diablo ya no tiene cómo esclavizarnos, ya no tiene cómo afectarnos, cómo infundirnos miedo, porque ahora hay una palabra que nos dice que por la muerte y la resurrección de Cristo tenemos una resurrección que nos aguarda, como lo confesamos en el credo todos los domingos. Creo esta, en la resurrección de los muertos y en la vida perdurable. esta muerte también tiene que ver con el miedo aterrador que las personas a veces también sienten por ser descubiertos en su pecado, en su es ese temor también a ser descubierto, a ser deshonrado. Pudiera ver Esta si pudiera muerte, tener varias aristas, pero la principal diría yo que no, es sí, es esa, la muerte propiamente, muerte. la muerte propiamente, la muerte propiamente. Porque es que la gente vive con un terror y casi siempre Sí, cuando la sí, persona es joven no tiene miedo a la muerte, piensa que no se va a morir, pero hay otros miedos también aterradores cuando él está en la juventud. claro. Ahora, como a modo de aplicación final, hermano, ya sé que estamos pasados 2 minutos, pero esto es debiera ser rápido. En primer lugar, cuando pasamos por pruebas, no tenemos un Dios distante, y esto es algo que nos dice que podemos tomar de este pasaje. Tenemos un hermano mayor que conoce el dolor, sabe nuestra experiencia, y él lo sabe por experiencia propia. Ajá. El sufrimiento de Dios en Cristo santifica nuestros propios padecimientos. Él los padeció, los experimentó, y eso nos debe a nosotros consolar cuando los padecemos, cuando los sufrimos, cuando enfrentamos esos momentos dolorosos en la vida. Porque cuando tú lo padeces, recuerda siempre, Cristo, tu hermano mayor, quien no se avergüenza de llamarte tu hermano, sabe, experimentó y promete consolarte en medio de esos momentos. El, el camino de Jesús a la gloria pasó justamente por el sufrimiento. Y nosotros, particularmente, este fue un aspecto teológico que Lutero enfatizó, que fue lo que llamamos nosotros la teología de la cruz. Es decir, Dios se revela precisamente donde el mundo ve debilidad. Es lo que Lutero esgrimió en las 95, muchos de las 95 tesis. Por tanto, tus pruebas no son señal de que Dios te ha abandonado. No son señal de que estás huérfano, sino que tus pruebas son el terreno donde tú te identificas con Cristo de una manera eh, muy peculiar. Es el terreno donde el sumo sacerdote te socorre. Como dice aquí, vino justamente para socorrer a la descendencia de Abraham, para socorrernos a nosotros, padeció. Entonces, eso tenlo en mente cuando sufres. También como cristianos ya no somos esclavos, como decíamos, del temor al al fin del camino. Cristo ha destruido, ha desarmado el diablo ya y lo ha desarmado a través de su propia muerte. Ya la muerte no tiene poder legal sobre nosotros. Cristo ha expiado con su propia sangre
por nuestros pecados, dándonos perdón y nos ha abierto un camino, un nuevo camino vivo, nuevo y vivo, como dice también Hebreo más adelante, lo veremos semana más adelante. Cristo ha abierto un camino vivo y nuevo al Padre. Por tanto, la muerte no debiera ser ya motivo de temor. Podemos también acercarnos a nuestro sumo sacerdote con total confianza. Él es fiel para perdonar. Se nos dice aquí que es misericordioso, justamente para entender nuestras debilidades, para entender nuestras tentaciones, para comprender los procesos en los que nosotros entramos en nuestra vida. Jesús sigue ejerciendo también su sacerdocio hoy. Como sumo sacerdote, sigue siendo sumo sacerdote hoy. Cuando escuchas su palabra, cuando recibes el sacramento, su cuerpo y sangre, Él te está santificando. Él está llevándote paso a paso hacia la gloria. Te está sosteniendo hasta entrarte en gloria. Y finalmente, aunque hoy nos vemos pequeños, quizás débiles, insignificantes. Recuerda siempre, hermano, en Cristo somos los herederos del mundo venidero. Recuerda esto. No desatiendas el evangelio que todas las semanas escuchas. O lees y estudias. No lo desatiendas. En Cristo se nos ofrece ser coherederos del mundo venidero. Nuestra verdadera gloria quizás ahora no se ve, ahora tenemos que pasar por periodos de desierto, por periodos de sufrimiento, de dolor, de frustraciones, de caída, de tropezones, pero aunque ahora no se ve, nuestra gloria está asegurada en Cristo y Cristo ya está coronado. Por eso va a decir Pablo en Efesios que estamos con Cristo sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Ya está asegurada nuestra gloria. Tenemos que llegar ahí. El punto es que tenemos que llegar ahí. Amén. Bueno, oremos y terminemos así, concluyamos así esta noche dándole gracias a nuestro Salvador y a nuestro Padre. Te damos gracias, Dios amado, por esta noche, por tu palabra y por todo el consuelo que nos das en Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias por concedernos este inmenso privilegio de ser parte de tu pueblo escogido, de tu pueblo llamado, de tu pueblo redimido, de aquel pueblo por el cual enviaste a tu Hijo a sufrir y a morir para salvar, autor de nuestra salvación. Gracias te damos en esta noche. Permítenos descansar en tu paz. Por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Amén.